Bueno, aquí os voy a presentar ese primer pensamiento, que una siempre de las preguntas que se suele hacer, ¿por qué nos has traído este primer pensamiento? Bueno, está sacado de este libro, que es El diario de un cristiano impertinente, escrito por Juan Ramón Junqueras Vitas, y es un primer pensamiento que tanto a nosotros, los que estamos aquí, como a los que nos escuchen, estoy seguro que les va a suscitar deseo de ellos también poder intervenir, ¿no? Así que vamos con ello. Es cortito como cada uno de los capítulos de este libro y se titula 2000 años de historia. Así que vamos allá. 2000 años son mucho tiempo y dan para casi todo, bueno y malo. El cristianismo, cuando ha tenido a Jesús de Nazaret como su mayor tesoro, ha aportado muchas cosas buenas a este mundo. Siguiendo el ejemplo de su impulsor, sobre todo al principio, creó comunidades de iguales en las que todos contaban, mujeres y hombres, siervos y amos, sabios e ignorantes, autóctonos y foráneos. Aún no era una religión, sino un movimiento que daba testimonio de la vida, la muerte y la resurrección del Maestro, y que intentaba anteponer su persona y personalidad a cualquier forma de religión anquilosada. Miles se unieron a estas comunidades a pesar de las repetidas persecuciones, pero poco duró la frescura de esta propuesta. Acabó cuando empezaron a unirse millones, y no precisamente de forma voluntaria o por un compromiso personal, sino por obligación o interés, perdiendo con ello el alto grado de compromiso que hacía falta para llevarla adelante. En efecto, cuando el Imperio Romano, cerca ya de su final, consagró al movimiento cristiano y lo convirtió en religión preferente, comenzó la ruina del verdadero cristianismo. Algunos lo vieron como una victoria, imagino que de forma justificada. Acabaron las persecuciones, las catacumbas y las torturas. Cualquier ser humano quiere esto para sí mismo y para su familia, y es natural. Pero un tremendo peligro se cernía, una tentación a la que sucumbió el cristianismo, convertirse en religión institucional. Con ello pasó pronto de ser perseguido a perseguir. Cambió las catacumbas por los tronos. Sustituyó las oraciones espontáneas por los rezos rituales. Como en una trama urdida por un enemigo oculto, un tapado, un topo maquiavélico y eficaz que parecía mover los hilos a su antojo, el cristianismo relegó al ostracismo, al mensaje y a la persona de Jesús de Nazaret y lo sustituyó por ceremonias pomposas y ambición de poder. En realidad, lo que había parecido una estrepitosa victoria se había convertido en un fracaso silencioso. El movimiento se convirtió en religión y comenzó a anquilosarse por ello. Las tinieblas se adueñaban de la luz y el concilio de Nicea del 325 después de Cristo había significado el principio del fin. El oscurantismo cristiano de la Edad Media se hizo paso. Es cierto que siempre hubo grupúsculos que se opusieron a esta instrumentalización del cristianismo, pero no hay que olvidar que todos ellos, albigenses, valdenses, hugonotes, etcétera, fueron perseguidos y aplastados. La reforma de Lutero trajo luz, pero también cayó en la trampa de la institucionalización. Donde pudo, pasó de ser perseguida a perseguir. Al calvinismo le pasó lo mismo. El anglicanismo cometió los mismos errores. La ambición de poder se ha ido imponiendo siglo tras siglo a Jesús de Nazaret, casi siempre, y esto es lo más perturbador, en nombre del propio Maestro, hasta hoy. Por supuesto que en Occidente ya no se utilizan espadas y flechas para imponer un cristianismo desquiciado, tampoco hogueras. Hoy se llaman lobbies y grupos religiosos de presión que a base de promesas y dinero, manipulando y medrando, pretenden quitar y poner reyes. Lo mismo de siempre, la búsqueda de la grandeza y el poder. ¿Dónde queda y qué queda del mensaje de Jesús de Nazaret? Él pudo medrar ante Caifás o Pilato, incluso podría haberse convertido en un Espartaco palestino, el jefecillo de un movimiento de liberación. Simplemente no quiso. Al prefecto le dijo que su reino no era de este mundo y que la ambición de poder y de estatus es la raíz de todos los males. Murió por denunciarlo. ¿Lo hemos olvidado los cristianos? Hoy necesitamos volver a Jesús, a su propuesta de paz y esperanza, de compasión y justicia, de conversión y perdón, de consuelo y restauración. Y siempre desde abajo, desde el servicio y la humildad, desde la denuncia profética, y no por la confabulación con las altas esferas. La radicalidad de esta opción
será la piedra de toque de nuestro propio cristianismo. Si no aprendemos de los errores de nuestra historia, estamos destinados a repetir nuestro fracaso. Bien, pues termina ese primer pensamiento. Muchas gracias, Antonio, por ese mensaje. Has empezado con una idea que a mí me gusta mucho, esas comunidades entre iguales, en las cuales se muestra el mensaje que Jesús nos trajo a dar, y es que todos somos hermanos. Hay un Padre y aquí todos somos hermanos y no hay distinción entre unos y otros, no hay supremacías más que la que le pertenece a quien le pertenece, que es a nuestro Señor. Es un mensaje que es difícil de entender hoy en día, ¿verdad? Incluso dentro de nuestra iglesia sigue existiendo jerarquías y gente que se siente con más poder y con más autoridad, cuando ese no es el mensaje original. El mensaje original es ese de igualdad, de hermandad, de apoyo mutuo, de pecadores en proceso de santificación que caminamos juntos hacia el reino de Dios. Me gusta. Me gusta a mí en esas comunidades. Ojalá que lleguemos a que eso sea una realidad. Compañeros, no sé por quién empezar. Pues tú dirás. José, has hablado. Bueno, lo que nos ha traído Antón, yo te voy a llamar Antón, me gusta más. Lo que nos ha traído Antón esta mañana es la definición perfecta de morir de éxito. Es decir, cuando ya tienes el camino expedito, cuando ya no te persiguen, cuando ya puedes utilizar todos los medios posibles para la difusión del Evangelio, te conviertes en parte del sistema, te conviertes, no en parte, en el engranaje del sistema, y te conviertes en el triturador de disidentes. Y eso es lo que se llama morir de éxito. Y es lamentable que la condición humana sea así. En esa condición humana me veo yo también. Cuando yo estoy fuerte, veo que tengo mis propias fuerzas, valga la redundancia, me veo sobrado, me veo capaz. No necesito tanto a Dios como cuando me veo en dificultad, cuando me veo en problemas, cuando me veo, no es mi caso, pero sí de iglesia primitiva, en persecución. Al final tienes que depender tanto del Señor que comunicas mejor el mensaje, quizás no tanto ya de palabra, sino con tu propia vida. Y eso es morir de éxito. Yo quisiera hacer también hincapié en una cosa que me dio la idea ahora Richard cuando hablaba de las jerarquías, de los poderes, de que hay gente en la iglesia. Yo me vais a permitir que me ponga el foco en otra cuestión. Muchas veces hablamos de las organizaciones, hablamos de las estructuras. Vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a hablar de nosotros mismos cuando decimos a un pastor, pastor, ore por mí. O cuando hablamos, yo por ejemplo sigo en redes al pastor Bullón, y cuánta gente hay, pastor, ore por mí, como si la oración del pastor Bullón o la oración de alguien cualificado tuviese más poder. Está bien lo de, si la idea es orar unos por otros, no tengo más que decir. Me parece perfecto. Es un acto de solidaridad, es un acto además de la otra persona saber que no está sola en ese trance, pero tu oración tiene el mismo poder que otros. No deleguemos poder, no transfiramos el poder que Dios nos promete a cada uno de nosotros en otras personas. Esta era una primera aproximación a esta primera reflexión. Este tema que nos trae Antonio y que comenta Junqueras, al que conozco también, y a veces interactuamos también sobre este tipo de temas. También yo lo conozco, a Juan Ramón. Sí. A mí me suscitan muchas inquietudes, porque yo me debato entre lo que sé, lo que creo y lo que veo que algunos también a veces utilizan como excusa para, ¿sabes? Voy a intentar no ser políticamente muy incorrecta, pero el tema es, y estaba pensando mientras os oía hablar, bueno, está bien,
La cuestión a lo mejor hoy es si yo puedo ser iglesia en medio de una institución que a lo mejor, pues efectivamente, me gustaría que funcionara de otra manera, porque al final somos todos seres humanos y todo aquello que está tocado por los seres humanos al final se acaba ensuciando de alguna manera, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo funcionar como un ente independiente. Eso quiere decir que el hecho de que haya cierta institucionalización o bastante institucionalización, dependiendo de los lugares, y que haya jerarquías. Algunos hemos luchado en nuestras congregaciones contra eso y seguimos luchando, ¿eh? Y a veces es complicado. A pesar de todo eso, yo puedo ser iglesia, yo puedo funcionar como iglesia, yo puedo, como miembro individual absolutamente independiente, formar parte de un engranaje, porque claro, a mí me venía a la mente el texto de formamos parte de un cuerpo, ¿no? Y eso exactamente qué quiere decir. O somos diferentes cuerpos, y entonces hay un pie en una parte, una cabeza en otro, un hígado en otro lado. Yo tengo muchos debates, ¿sabes? Y muchas inquietudes con respecto a lo que entiendo como planteamiento inicial y estoy completamente de acuerdo a priori, pero creo que a veces se está utilizando como excusa para otras cosas. Y esa es mi inquietud. Fíjate, Esther, en relación a esto que nos estás contando, justo yo esta semana pensaba, porque es verdad que a veces hablamos de las jerarquías y parece que todo es malo y hay gente que dice, pues yo hago la guerra por mi cuenta, ¿verdad? A eso voy. La iglesia la fundó Jesús, ¿vale? Y pensaba en el ejemplo de Jesús. Ese Jesús que parece que es un revolucionario frente a esa iglesia corrupta en la que él vivía en su época, resulta que él asistía cada sábado a la sinagoga. Bien, no montaba su iglesia aparte, asistía cada sábado a la sinagoga, porque es verdad que de lo que tú escuchas en la iglesia hay cosas que te edifican y también puedes edificar a las personas, tienes algo que aportar. Y Jesús es lo que hacía, su iglesia era corrupta, su jerarquía era corrupta. Jesús asistía a la iglesia, Jesús devolvía sus diezmos, pagaba los impuestos del templo. Fue un revolucionario de los buenos, de los que desde dentro intentan mejorar las cosas, no de los que montan su chiringuito aparte y entonces a partir de ahí van en contra de todo lo establecido. Jesús no le interesaban las ideas, que creo que ahí es donde estaba la clave. Jesús le interesaban las personas. Y las personas están en nuestras comunidades. Así que eso partiendo de que ninguno de nosotros, con perdón, ninguno somos Jesús. Porque Él era perfecto y yo estoy llena de defectos. Pues sí. Seguramente haya cargos eclesiásticos en la iglesia que tengan defectos, pero no creo que más que yo. Cuidado con Permíteme no aprender. decir algo lo que estás diciendo también. Y por favor, y seguimos. El problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. Sí. Y a veces, ¿verdad?, achacamos incluso nuestros propios problemas y los propios problemas de convivencia y lo que ocurre en las congregaciones en aras, ¿no?, de una institución o de una organización. Pero el problema siempre son los seres humanos. Esto está formado por seres humanos, no es una entelequia, es un grupo de seres humanos. Y mientras no nos demos cuenta muchas veces de esto y de que lo podemos hacer desde el interior y desde la propia congregación, entonces a lo mejor empezamos a derivar por otros lugares y es complicado. Y a todos nos tiene que llegar un mensaje, que es el mensaje de Jesús. Si yo entiendo que se están haciendo las cosas mal y me erijo como cabeza de un proceso revolucionario, pues el mensaje de Jesús es lo mismo que para los que se creen esa jerarquía que se cree que es más importante en la iglesia. El que quiera ser el primero, hágase servidor de todos. Sí, sí. Esa es la clave para que lo que yo tengo que hacer en la iglesia sea importante y ayude a los demás. Servir y servir. Nada de pensar en dirigir, mandar y que me sirvan. Antón. Sí, es que la lectura de este capítulo es como un peso, como si la historia de repente apareciera ante nosotros. Y dices, claro, es que Constantino, es que aquellos otros, pero es que hoy
cualquiera de nosotros ha oído hablar de la importancia de los evangélicos del apoyo a Bolsonaro, de la importancia de los evangélicos para apoyo a uno u otro de los candidatos a presidente en Estados Unidos. O sea, de países de los que son más potentes, hay un voto cristiano evangélico que sirve de apoyo, que medra para conseguir poder en aras de ¿qué? De tanto que nos hemos alejado de ese mensaje primigenio de Jesús de Nazaret. Al final yo creo que eso perturba de tal modo a las personas que hacen perder su objetivo, se quedan desnortados, sin una brújula y sin saber realmente cuál es el sentido de su cristianismo. Y claro, te puedes convertir en intolerante, te puedes convertir en perseguidor, y de hecho es lo que sucede, ¿no? Dejando de lado lo más obvio, que es que todos somos iguales, que estamos destinados a salvación, que Dios es un Dios de amor y que su enseñanza es de una convivencia pacífica. No sé, pero el mundo está tan loco que ojalá que hubiese cristianos que influyesen, pero sobre ese mensaje de Jesús de Nazaret, que lo hemos dejado como muy, muy, muy aparcado, ¿no? Así que en vez de estar ocupados y preocupados en conquistar cotas de poder, deberíamos estar ocupados y preocupados en testificar, en hablar de este Jesús desconocido, este Jesús que realmente, quizás otro día esto de para otra conversación, Antón, ese Jesús que se desconoce, esos evangelios que la tradición ha sustituido, y esas verdades que están ocultas. Y yo, cuando oigo muchas veces a la gente criticar el cristianismo y criticarlo duramente, no puedo más que estar de acuerdo con ellos, porque critican un cristianismo no doctrinal, no el que viene en la palabra de Dios, sino lo que tenemos ahora, que son, digamos, tradiciones, pensamientos de lo que creemos que es, pero en realidad no es. Así que es verdad que deberíamos tener nuestra influencia, nuestras capacidades enfocadas en predicar a ese Señor, y más que predicarlo, me vais a permitir que vuelva a redundar sobre la idea, vivirlo. Vivirlo. Claro, fíjate que muchas de las cosas, al hilo de lo que decís, que ahora mismo forman parte, por ejemplo, de los medios de comunicación y son informaciones que tienen que ver con grupos cristianos, suelen ser ataques a otros grupos humanos. Hay grupos de diferentes religiones, además de muy diferentes colores, que lo que hacen es campañas en contra de. Y suelen salir en los medios de comunicación precisamente por eso. Campañas publicitarias, noticias e intervenciones sociales que van en contra de otras personas. No suelen ser mensajes conciliadores. Y muchas veces esa imagen que se da, al hilo de lo que comentaba ahora José Antonio, ¿verdad?, no tiene nada que ver con una imagen constructiva, una imagen de servicio a la comunidad, una imagen de romper estereotipos de desigualdades y demás, sino todo lo contrario. Entonces, si nos fijamos, habría un día que hacer un estudio al respecto. Noticias que estén protagonizadas por grupos religiosos de cualquier tipo. ¿Cuáles suelen ser los contenidos? Estamos en contra de, vamos en contra de, manifestación en contra de, manifestación, ¿verdad?, a favor de cualquier tipo de desigualdad. El mensaje es completamente diferente al mensaje de Jesús y a esa comunidad de creyentes en la que todos se respetaban y en la que se respetaba a todos los seres humanos. No tiene nada que ver. El mensaje actual es un mensaje de agresividad y un mensaje en contra de otras personas. Quizás si analizáramos el por qué fracasó esa iglesia primitiva y fracasa nuestra iglesia, yo creo que Ramón Junqueras lo dice muy bien. Esa iglesia primitiva tenía un Dios elegido y propio, y en el momento en que pasa a ser el Dios social, el Dios de muchos, el Dios que me han impuesto, el Dios que es el que tenemos todos nosotros, pues la iglesia fracasa. Y en nuestras comunidades pasa lo mismo. Cuando nuestros hijos, nuestros jóvenes no tienen su Dios, sino que es el Dios en el que les educaron, el Dios en el que han vivido siempre, la iglesia fracasa. Porque pierdes el sentido de misión, pierdes el sentido de qué haces tú aquí. Es verdad que una iglesia es muy cómoda. Es un sitio en el que te acogen, te quieren, y necesaria. Te sientes a gusto, pero si tú no encuentras ahí a tu Dios, has perdido todo el sentido.
Y eso es algo que debería de preocuparnos, que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nosotros mismos, no vivamos del Dios de otros, no vivamos del Dios de la comunidad, del Dios de mi iglesia, del Dios de mi familia, sino que yo sea capaz de encontrar a mi Dios. Ahí lo has dicho, que yo sea capaz. Estamos apelando ya a una responsabilidad individual. Sí. Porque yo creo que muchas veces, me vais a permitir también que diga esto, ponemos la prueba de carga sobre la iglesia, cuando la deberíamos poner sobre nosotros. ¿Qué estoy haciendo? Es una responsabilidad individual. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi relación con Dios? Porque al final lo que todos hacemos en nuestras casas es lo que vemos en la iglesia. En la iglesia no tenemos a un señor, y permitidme que sea un poco irónico, no tenemos a un señor de Estados Unidos en la conferencia general diciendo, venga, la iglesia de Murcia, no, somos nosotros, ¿verdad? Aquí no tenemos ninguna mano invisible desde Estados Unidos que nos mueva. Aquí todo lo que decidimos en la iglesia de Murcia, todo lo que se hace en la iglesia de Murcia, está decidido en la iglesia de Murcia. Lo que nos vaya mejor o peor, somos nosotros los cocineros de eso. El asunto es, ¿qué estamos haciendo en nuestras cocinas privadas? ¿Qué estamos haciendo en nuestras alcobas? ¿Qué estamos haciendo en la intimidad para acercarnos a ese Dios, para descubrir a ese Dios? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis prioridades? Como decimos muchas veces en este programa, ¿cuál es mi agenda? En mi agenda está, en el primer lugar, mi primera prioridad es saber, tener claro que Jesús viene pronto y que yo quiero vivir con Él eternamente, o mi prioridad es buscar poder, buscar influencia, que me vaya bien en el trabajo, cosas que no son malas de por sí, pero cuando se convierten en una finalidad y no en un instrumento para ese primer objetivo, ya estamos errados. Pero fíjate que aparte de esa responsabilidad particular que tiene cada uno de encontrar a su Dios, también tenemos una responsabilidad en conjunto como iglesia. A mí hay cosas que me resultan atroces. Yo me acuerdo haber escuchado algún día, hace tiempo aquí, a pastores decir, nuestros jóvenes, no hace falta que reciban estudios bíblicos. Ellos han nacido en la iglesia, ellos ya lo conocen todo. Craso error, porque estamos dando ese Dios social. Como llevan toda la vida en la iglesia, ya conocen a Dios. Y no estamos fomentando ese Dios particular. Tú necesitas saber en quién crees, no porque te lo hayan contado. Claro. Si estamos de acuerdo, Richard. Claro. Si de hecho yo voy a encender una hoguera, digamos que aquí, digamos que todos somos palitos, ¿no? Y el espíritu es el fuego que nos enciende a todos y da ese calor no solamente para los de dentro, me vais a permitir esta imagen que es muy sencilla, no solamente para los de dentro, sino también ese calor que se expande y esa luz que se expande y que se ve incluso a lo lejos. Eso es lo que pretende ser una comunidad de creyentes local, ¿verdad? Si yo no estoy equivocado. Pero ¿qué ocurre si intentamos encender una hoguera y en vez de poner madera seca, lo que ponemos son trozos de hielo? Por mucho espíritu que haya, por mucho fuego del cielo que haya, lo único que pasará con ese hielo es que se derrita y se disuelva y no quede nada. ¿Qué estoy aportando? Por eso digo yo lo de las aportaciones particulares. Esas decisiones de pastor, esas decisiones de consejo de iglesia, esas decisiones de comunidad no son más que la suma de esos palitos o esos trozos de hielo que tú pones en la hoguera. Cuando la iglesia está fría, cuando la iglesia está inerte, cuando la iglesia está como muerta, tendremos que fijarnos en qué estamos aportando a la iglesia. Quizás estamos aportando trozos de hielo para esa hoguera en vez de estar aportando esa madera seca para que el espíritu pueda trabajar en ella. Por eso incido en la responsabilidad individual. Por eso este relato que nos trae Antón esta mañana no es más que un relato también de responsabilidades individuales, porque al final esas decisiones las toman personas. Ahí, además, es que hay un énfasis ahí como encubierto y es lo fácil que es pasar de un lado al otro. Fijaos en esa intolerancia, porque en ese aplastamiento de albigenses, de valdenses, de hugonotes, necesitaron, no es que salga de la jerarquía
determinada por esos celos ortodoxos de guardar la ortodoxia. Cátaros incluso. Sino que tienen la complicidad de muchísimas personas que por codicia se quedan con los negocios de esas personas, con las casas de esas personas, con las tierras de esas personas, y estamos ante, en teoría, luego lo abordaremos en la escuela sabática, ante un último tiempo de persecución que va a buscar la complicidad de personas, por decir, aquellos no son como esperamos. E incluso, aunque sea por una cuestión de ideas, que no haya motivos maquiavélicos, económicos detrás, sino en el cual cuando tú quieres aplastar al otro porque piensa distinto que tú, porque tú tienes más verdad, más razón, se te olvida... O eso te crees. Aunque lo tengas, fíjate lo que te digo, se te olvida lo que hizo Jesús. Y es que Jesús, que tenía más razón, más comunicación y más verdad, no aplastó a nadie. Efectivamente. Jesús daba luz y a quien estaba equivocado lo que intentaba que era, ¿te aplasto y te destruyo o te doy luz para que vengas a la salvación? Uh-huh. Entonces, incluso cuando no haya motivos equivocados, no son nuestros contrarios, son nuestros iguales, son nuestros hermanos. Si tienes más luz, tu responsabilidad es ayudarles. Y si no te la aceptan, seguir iluminando, porque Jesús es lo que hizo, dio luz constantemente sin pisar a la gente. Incluso colgado de la cruz. Es que esa es una sombra. Yo cuando me acerco a la historia y veo que al final también el luteranismo persiguió, el calvinismo fue el motivo por el que Miguel Servet perdiera la vida. O sea, que dices, claro que puede haber libros buenos de Calvino, pero luego están una serie de cosas que uno rechaza. Es decir, pero ¿cómo hemos ido tan lejos? ¿Dónde está el mensaje de Jesús? Es que yo eso siempre lo he entendido, Antón. Y por eso considero que el poder es incompatible con el ejercicio de la religión. El poder institucionalizado, podríamos decir. Sí, sí. Porque al final... vosotros pensadlo, si vosotros sabéis o creéis, vamos a decir creéis que tenéis razón, creéis que tenéis toda la verdad y creéis que vuestro mensaje es lo que el mundo debe de recibir, tenemos dos formas de actuar. La que ha dicho Richard, que no la hacemos nunca, que es la de Jesús, dejarse colgar, dejarse crucificar, teniendo el poder para evitarlo, incluso una vez clavado, desclavarse de la cruz y decir, aquí estoy, yo soy el Hijo de Dios. O tenemos la otra parte, que es, yo sé lo que es bueno para ti y te lo voy a dar aunque tú no quieras. Te lo voy a imponer. Exactamente, esa es la imposición. Cuando nos olvidamos de que Dios nos dio el libre albedrío. Y nos olvidamos que en el propio Edén, en la raza humana escogió otra cosa diferente delante de las barbas de Dios, me vais a permitir la expresión. Y Dios no solamente lo toleró, sino que proveyó de un plan ¿para qué? Enmendar ese gran error. Para volver a traerles a la luz, que es lo que hace el mensaje de Jesús. Estás equivocado, no te destruyo, no te persigo. Te doy luz para que vuelvas otra vez a casa. Y si hay que destruirte... insisto. Y si hay que destruirte será cuando se te acaben tus días porque tú hayas decidido rechazar la luz que te he dado. No porque yo te fuerce, te obligue, porque al final, ¿qué es lo que se consigue con todo eso? Esa iglesia institucional de la que huimos es la que destruye la iglesia. Correcto. Cuando no hay Dios propio, cuando no hay convicción en lo que uno hace, sino que me lo han impuesto, me lo han forzado, eso no solo es malo para el momento, es que para el futuro es pésimo. Tenemos que ir terminando. Antes de que hagáis una reflexión final, me vais a permitir rescatar unos pocos comentarios, que hoy ha estado activo el chat. Esperando nombre nuevo, nos dice, como siempre la jerarquía no es mala, la estableció el Señor. El problema es la motivación. La estableció para servir y no para el poder. Aquí hay gran parte de la clave. Dios nombró, ¿verdad? El Espíritu Santo nombró esos diáconos, esos apóstoles, y su función era servir. Servir. A veces cuando uno coge un cargo para mandar y no para servir, pues por ahí empiezan los problemas. José Luis nos dice, si pertenecemos a un mismo cuerpo,
El de Cristo no llegamos a ser una extremidad, solo una célula, pero que tiene su importante función. Eso es lo que somos todos. Una célula, una parte pequeña del cuerpo de Cristo con una función que realizar. López Vigo nos hace un comentario muy interesante. Dice, ayer mismo escuchaba a un pastor decir en Zoom, independientemente de lo que diga la Biblia, dice algo no suena bien en esta frase, ¿verdad? En cualquier contexto hemos dejado de lado la Biblia dice. ¿Verdad? Ya sí, pongo mi opinión, yo soy un pastor youtuber. Pero qué curioso, ¿no? Sí, y me atrevo a decir, independientemente de lo que diga el Dios Altísimo, yo... Pero no es lo mismo que decir, la Biblia dice esto, pero yo pienso esto otro. Oye, pues los youtubers, influencers y demás adventistas, que los hay, dicen muchas cosas de esas, ¿eh? Eso es muy típico común. Hay gente que hace discípulos para sí, cuidado, y le encanta tener seguidores también. Abigail, y corto porque se nos va el tiempo, sino del estudio de la escuela sabática. Abigail, lo cojo como último comentario, dice, como cristianos tenemos la obligación de elegir líderes en el gobierno que al menos defiendan lo que básicamente Dios ha aconsejado, no podemos abstraernos. Y es que cuando hablamos de esa relación de todos, esa responsabilidad, tenemos dos formas de elegir a nuestros líderes. ¿Os acordáis cuando eligieron a Saúl? ¿Verdad? ¿Eligieron? El más alto, guapo y que había del pueblo. Pero lo eligió Dios, ¿eh? Sí. Pero era lo que agradaba a los ojos. Os doy lo que queréis, les dijo, ¿no? Más o menos. Podemos elegir lo que nos aparece, lo que nos aparenta, lo que nos va a representar bien delante de los de fuera. No abramos ese melón. No abramos el melón que nos ha abierto todo aquí. Abigail, no podemos ir porque ¿quién nos puede representar? ¿Quién claro, tiene...? Sí, hay un representante. No hagamos política, no hagamos política. Por eso, no. en la política digo, ¿eh? Hay un representante, se llama Jesús de Nazaret. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No se presentan las listas de ningún partido, ya os digo. No estaba hablando de partidos, estaba hablando de iglesia. A la hora de elegir líderes de iglesia, cuando votamos nuestros presidentes, también a veces se nos pueden ir los ojos hacia lo aparente. Abigail nos dice, busquemos a alguien que tenga un corazón parecido al corazón de Jesús. Vamos a cerrar y melones. Sí. Y último comentario, chicos, sí, y tenemos que cerrar, que se nos va el tiempo. Pues mi último comentario. Muchas gracias, Antón. La culpa de todos estos comentarios son tuyos porque nos has traído un tema que nos apasiona. Una frutería. Y un tema que es muy necesario recordar, como citando un poco estas palabras de no olvidemos nuestro pasado. Y tal, pues que no volvamos a repetir. Exactamente, sí, porque tendemos a eso. Esther. Esto tenemos que convertirlo, gracias Antón, porque la verdad es que es apasionante la temática, muy de actualidad, y creo que todavía no nos hemos atrevido a hablar de ella, de esta temática, de forma directa, de forma abierta, en las congregaciones y en general. Y sería buena idea que lo hiciéramos con sinceridad y buscando nuestra responsabilidad individual, porque al final, efectivamente, me gusta mucho la idea de la célula. Esas células que formamos parte de este cuerpo tenemos una función muy importante y yo espero que no nos convirtamos en células de las feas y que seamos células de las que ayudan al cuerpo a crecer. Pues yo me quedo solo con el inicio de ese comentario. A todos hacemos una invitación extensiva, hagamos comunidades de iguales, en las que si alguien tiene que resaltar, que sea el único que se lo merece, nuestro Jesús. Jesús de Nazaret es el único que está por encima de nosotros, al único que debemos pleitesía. El resto, comunidades de iguales, que nos apoyemos, que nos sirvamos, que nos ayudemos en este camino de vuelta a casa. Gracias, Antón, por haber venido. Ha sido un gustazo que te hayas desplazado hasta aquí, por tenerte de nuevo, por verte ya. Sabíamos que estabas ya bien, pero verte cara a cara y por el mensaje que nos has traído. Vas a acompañarnos toda la mañana, pero terminamos aquí nuestra primera reflexión para ir a ese estudio de la escuela sabática. Así que vamos a pedir a Julián que nos ponga la carátula y vamos ya volando.